Hola, ¿qué tal, compañeros de Citiste? Estamos con el licenciado Salvador Castellón. Salvador Rivera Castrellón, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos. Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, nos gustaría saber cuál es el objetivo de este primer foro. Bueno, el objetivo del primer foro es que todos los sindicatos nos reunamos y que ya con la idea que tenemos de hacer un nuevo sindicalismo a nivel nacional, que lo promovamos y que creemos conciencia en la sociedad, que sí hay un verdadero sindicalismo y que sí hay una lucha social, porque ya se tenía una idea de que el sindicalismo era nefasto y que no se lucha para los trabajadores, y aquí queremos demostrar que sí se está luchando, que ya hay grupos que tienen conciencia de eso, que ya el sistema pasado, ok, ya como historia quedó, pero que siguen ese sindicalismo, sí, cierto, sigue ese sindicalismo nefasto, pero queremos cambiarlo, y aquí estamos los que lo queremos cambiarlo en todos los niveles. Hay sindicatos de maestros, del ISSSTE, de Pemex, de todos. Y nosotros, Transporte Campesino, tenemos varios sindicatos. Prueba de ello es que aquí hay dirigentes nacionales de sindicatos de transporte, de maquinaria, de camiones, de productores. Aquí vienen los compañeros productores. Entonces es la idea, hacerle sentir a la sociedad, pero especialmente al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno debe de saber que ellos hicieron, o sea que Obrador concretamente hizo el cambio en el 18, pero necesita rodearse de los que sí realmente quieren el cambio, ¿sí? Porque si nada más trasladamos de las anteriores estructuras oligárquicas de lucha supuestamente sindical, pero en la realidad no hay en la práctica nada, pues no se cambió nada. Pero el presidente solo no lo puede hacer, tiene que haber gente abajo que lo haga, y esos somos los sindicatos, los que vamos a hacer el cambio en tierra, en campo, en la lucha real. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Gracias y un saludo a toda la gente. Saludos a todos los integrantes de su sindicato. Buenas tardes a toda la gente de Destello Sindical. Estamos con Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador general del Frente Nacional Petrolero. Muchas gracias por esta entrevista. Sus expectativas de este primer congreso. Bueno, pues aquí es muy importante el primer foro sindical nacional, donde vamos a resaltar la importancia que tiene la base trabajadora en el país de México. ¿Sus expectativas? Luchar por la democracia, quitar la impunidad, la corrupción y sobre todo empezar a ver por la justicia laboral. Es lo importante, que es de lo que se trata este foro. ¿Usted cree que la 4T está a la altura de lo que es el sindicalismo en México? Estamos afines a la 4T, ¿por qué? Porque queremos lo mejor para los mexicanos, queremos lo mejor para los trabajadores, siempre y cuando cuidando los intereses, que es para lo que fue creado los sindicatos. Ok, muchísimas gracias. No, al contrario. Por favor. Cosme González Martínez. Su cargo. Secretario de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. ¿Cuáles son sus expectativas de este primer foro sindical? El poder tener un conocimiento más amplio de las exposiciones que tengan las diversas organizaciones sindicales, para de esta manera fortalecer las acciones en beneficio de la base trabajadora. Ok, ¿usted considera que los sindicatos y la 4T tienen alguna situación en donde tendrían que mejorar sus diálogos, su relación? Toda acción humana es perfectible. Es muy importante mantener el diálogo entre el gobierno federal, entre la 4T y las organizaciones sindicales, entre los trabajadores, en beneficio de todos. Trabajar juntos nos va a beneficiar a todos. ¿Cuál considera que sería el objetivo primordial para hacer este tipo de alianzas? Hay algunas deudas históricas hacia la base trabajadora en general. Se necesita fortalecer los salarios, se necesita brindar mejores servicios, y eso, insisto, depende de una buena organización y el trabajo en conjunto de todos. Ok, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Buenos días, compañeros sindicalistas todos. Saludo con aprecio a la diputada Ivonne Cisneros.
También saludo a mis compañeros representantes sindicales y afiliados del CITISTE, a nuestro compañero del CENTISTE, a todos nuestros compañeros que están ahorita presentes de las diversas organizaciones sindicales. Nos encontramos en un momento importante e histórico para el movimiento sindical. La solidaridad, la fraternidad y la unión entre las organizaciones sindicales es primordial para transitar en esta transformación nacional planteada por nuestro presidente de la República. La lucha sindical debe ser colectiva y no aislada, unificada, para que la misma arroje resultados positivos y permita crear un escenario propicio para mejorar las condiciones de vida de nuestros representados y de sus familias. El asumir las causas legítimas y la lucha sindical de todos los trabajadores en su conjunto debe ser imperativo para todos nosotros. Tiene que ser un compromiso para asumirlo como nuestro. Que se escuche en todo el país, desde Tijuana hasta Yucatán. Estamos a favor de la transformación del país, siempre de la mano de los trabajadores. Nunca se podrá transformar pasando por encima de los derechos laborales y mucho menos violentando los derechos de los mismos. El CITISTE invita a todos los sindicatos y asociaciones sociales hermanas a sumarse en este gran proyecto de análisis y reflexión, donde se aporten ideas, proyectos y propuestas que nos permitan dar respuestas y soluciones a los grandes retos del movimiento sindical, asumirnos como un todo y luchar por un mayor beneficio para la clase trabajadora. Impulsaremos diversos foros nacionales con diversos temas para su análisis y reflexión. Es poco el tiempo para el uso de la voz, porque por lo mismo los abrazo fraternalmente y les ofrezco la solidaridad del CITISTE a todos y a cada uno de ustedes, en especial al sindicato de Notimex. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Urrea, soy secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. ¿Cuál es su opinión sobre este primer foro sindical y las expectativas que el día de hoy tiene? Pues me parece que es un muy buen primer paso, por decirlo así, en este esfuerzo de construir unidad entre sindicatos, ¿no? Organizaciones de diferentes ámbitos, teniendo como único objetivo al trabajador, ¿no? Poniendo al centro de todas estas organizaciones y de todos estos intereses al trabajador, a la clase trabajadora, el buscar mejores condiciones, el que se respeten los derechos laborales que tantas luchas han costado en nuestro país, y bueno, pues siempre que sean esfuerzos para construir unidad, en mejorar las condiciones de la clase, de la sociedad en su conjunto, creo que van a ser esfuerzos positivos. Hablaba ahorita en su participación en este foro de algunas problemáticas que está experimentando su base trabajadora. ¿Nos podría explicar un poco de qué se tratan esas problemáticas? Sí, bueno, nosotros estamos en huelga desde hace 2 años y 5 meses. Somos trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es decir, somos un medio de comunicación público y al final pues somos trabajadores del Estado, ¿no? Periodistas, profesionales de la comunicación y administrativos, y bueno, pues estamos en una situación que ha sido complicada. Estamos en una situación que ha sido complicada por que pues a pesar de que en todo este tiempo hemos logrado acreditar todas las violaciones a nuestro contrato colectivo que nos llevaron a la huelga, todas estas, pues incluso acoso laboral, abuso de poder que se vivió desde la dirección. Jurídicamente nuestro conflicto está reconocido, la huelga fue declarada legal,
hemos ganado las demandas de despido injustificado. A pesar de todo eso, no pasa nada, no hay ninguna repercusión, no se termina de resolver el conflicto simplemente porque hay una falta de voluntad política hacia nuestro conflicto. Este tema ha escalado más allá del problema de la propia empresa, de la dirección. La dirección se niega rotundamente a respetar los derechos de los trabajadores y respetar nuestra huelga. Y esto ha llevado a que el conflicto más allá haya salido del ámbito laboral y se haya convertido en un conflicto político. Entonces, hasta ahora ha habido una parte del gobierno, no puedo generalizar, porque con otra parte hemos avanzado muchísimo, que es en la parte jurídica, en la parte laboral hemos avanzado mucho, como lo decía, pero la parte política es la que nos detiene, porque extrañamente y contrario a lo en el propio discurso presidencial y en el propio discurso de transformación, ¿no?, y de respeto a los trabajadores, pues hay funcionarios y entre ellos la directora de esta agencia que actúan en sentido contrario. Entonces eso es lo que estamos enfrentando y no vemos, hasta el día de hoy no hemos visto ninguna posibilidad de resolver el conflicto. Los trabajadores y las trabajadoras, pero recordar que el 80% de quienes estamos en huelga somos mujeres, ¿no? Muchas jefas de familia, pues hemos dicho que pues mantendremos nuestra huelga hasta donde sea necesario, y que bueno, cualquier solución a este conflicto debe de pasar por una propuesta seria, legal y en completo respeto de los derechos de los trabajadores. Por último, diputada, rápidamente unas preguntas. Sí. Estamos para Destello Sindical. Diputada, su opinión sobre este foro. Bueno, yo creo que es muy importante el diálogo, muy importante el diálogo. Me pareció muy significativo que se hayan reunido de diferentes entidades federativas, de diferentes sectores, ¿no? Tan disímbolos como puede ser el ISSSTE o como pueden ser los transportistas, en fin, o sea, creo que son espacios necesarios para dialogar sobre una temática en común, que es precisamente el cómo ir concretando la reforma laboral que fue aprobada este pasado 1 de mayo de 2019 de manera muy histórica, en donde queda ahí plasmada la justicia laboral, la democracia sindical y sobre todo sus mecanismos para inventarla, entre ellas, por cierto, la paridad que debe ya existir en las estructuras de los sindicatos. Entonces, yo creo que es muy importante que haya estos espacios de diálogo. Hablando de seguridad social, diputada, sí. ¿Cuál es su opinión el día de hoy en México, la seguridad social? Mira, tenemos todavía mucho que hacer en materia de seguridad social. Para empezar, porque tenemos todavía un porcentaje muy alto de población que no goza de seguridad social. Ese es el principal reto, el cómo ir incorporando a todas y todos los trabajadores, independientemente de sus sectores, independientemente del lugar y la manera en la que presten sus servicios, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto. Tú sabes, la seguridad social pues es un derecho humano consagrado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y habla de que todo ser humano debe de tener seguridad social desde que nace hasta que muere, y además dejar protegida a su familia. Y esa seguridad social implica considerar diversos componentes, ¿no? Desde luego la salud, el acceso a las pensiones, diversas prestaciones que garanticen el bienestar de la población de acuerdo a su edad, el desarrollo de su vida, las guarderías, las casas de día para adultos mayores, etcétera. Entonces, no todas las personas gozamos de seguridad social, así es que esa es una primera inequidad en México que es injusta y es evitable.
¿no? Porque tenemos que buscar para eliminar esa injusticia. Y luego, quienes tenemos seguridad social, depende de a qué institución estemos afiliados, de acuerdo a nuestra condición laboral, el tipo de prestaciones que tenemos. Entonces, ahorita desde la comisión, justamente lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es por una parte buscar la manera de ir incorporando a los diferentes sectores a la seguridad social, como acaba de ser el caso del día 6 de julio, en donde votamos unánimemente una minuta que nos mandó el Senado para que se convierta ya en ley la incorporación a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. Entonces ahí ya es un sector más, que son más de 2 millones de personas, que esperemos en septiembre sea votado por el Pleno de la Cámara de Diputados para que pues esto sea una realidad. Entonces estamos buscando cómo ir incorporando a sectores y estamos tratando también de buscar cómo homologar derechos. Es decir, no puede ser, por ejemplo, que una reforma que se hizo para efecto del Infonavit no aplique en el Fobiste, ¿no? Okay. Por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces estamos tratando de buscar esta homologación y también de ir ampliando derechos en la ley. Por ejemplo, presenté una iniciativa que fue aprobada unánimemente en el Pleno de la Cámara de Diputados para que quedase ya como una prestación más para los derechohabientes del ISSSTE, casas de día, entonces, para adultos mayores, casas de día para adultos mayores. Sabemos que ya hay unas poquitas, pero lo importante es que ya quede en ley como una prestación y que se amplíe la prestación. Esta iniciativa que, como te comentaba, fue aprobada por unanimidad, pasó al Senado, entonces estamos esperando la opinión del Senado. Ok, muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias.